José Ramírez, soy trailero desde hace más de 20 años. Lo que voy a contar me ocurrió hace unos años en la carretera entre Saltillo y Monterrey, un tramo solitario y pesado cuando manejas de noche. Era poco después de la medianoche, transportaba material de construcción y tenía prisa por llegar a tiempo a la descarga. La noche estaba oscura, sin luna, y apenas se veía con las luces del tráiler. A esas horas la carretera estaba desierta, solo el sonido del motor y el viento. En un tramo sin alumbrado, empecé a sentirme extraño, como si alguien me observara. Al principio lo atribuí al cansancio, pero esa sensación se fue haciendo más intensa. Luego, por el rabillo del ojo, me pareció ver una silueta en el asiento del copiloto. Me obligué a no mirar, concentrarme en el camino, pero la incomodidad era cada vez mayor. Decidí orillarme en un paradero para despejarme. Apagué el motor, me bajé a estirar las piernas y revisar las llantas. Todo estaba en orden, pero al subir nuevamente noté que la puerta del copiloto estaba entreabierta, aunque juraría haberla cerrado bien. Me convencí de que era el cansancio jugando con mi mente. Seguí manejando, pero unos kilómetros más adelante, vi algo que nunca olvidaré. En plena carretera, un hombre estaba parado junto al acotamiento, haciéndome señas para que me detuviera. Llevaba ropa oscura, parecía un jornalero o alguien que había caminado mucho. Por precaución, pasé de largo, pero unos metros más adelante, sentí culpa. ¿Y si realmente necesitaba ayuda? Así que frené y di marcha atrás con cuidado. Cuando llegué al punto, no había nadie. Ni rastro de huellas, nada. Empecé a sentir escalofríos. Para calmarme, encendí la radio, pero solo se escuchaba estática. Minutos después, en una curva, noté unas luces intermitentes al fondo. Otro tráiler estaba detenido con las luces de emergencia encendidas. Me detuve y bajé a preguntar si necesitaban apoyo. Un hombre mayor, también trailero, estaba junto a su camión. ¿Todo bien, compa?, pregunté. Él me miró serio y solo dijo: «¿Viste al hombre, verdad? Al que hace señas». Se me heló la sangre. Asentí lentamente. No eres el primero. Aquí, hace años, un trailero se quedó sin frenos y se mató tratando de esquivar a alguien que no estaba ahí. Desde entonces, algunos lo ven. Regresé a mi camión y seguí manejando sin detenerme hasta llegar al destino. Esa noche dormí en la cabina, pero con todas las luces encendidas. Desde entonces, cuando manejo de noche, llevo un amuleto en el tablero. No soy supersticioso, pero después de aquello, mejor prevenir. Me llamo Miguel Hernández y llevo casi 15 años trabajando como trailero. Esta historia me ocurrió hace unos 7 años, una madrugada mientras cruzaba un tramo desolado de la carretera entre Durango y Mazatlán, en la famosa Supercarretera del Diablo. Era cerca de las 3 de la mañana. Había parado en un pequeño paradero a tomar un café y seguir el camino. Esa noche me sentía más cansado de lo normal, pero ya estaba cerca de mi destino y decidí avanzar. La niebla comenzó a espesar y apenas podía ver más allá de las luces delanteras del tráiler. A esa altura de la carretera, todo es cerro y curvas peligrosas. Mientras avanzaba con precaución, vi lo que parecía ser una sombra cruzando la carretera, como alguien corriendo. Frené de golpe y sentí como el remolque se deslizaba un poco por la humedad del asfalto. Bajé con la lámpara a revisar, pensando que tal vez había atropellado a un animal o peor aún, a alguien. Pero no había nada, ni rastros. Volví a la cabina sintiéndome inquieto. Lo extraño fue que, al sentarme, percibí un olor muy fuerte a humedad y algo más, un aroma a cigarro. Lo digo porque soy de los que nunca fuman y no permito que nadie lo haga en mi tráiler. Seguí manejando, pero empecé a notar que los retrovisores estaban empañados por dentro. Limpié uno con la mano, y cuando miré en el reflejo, juro haber visto claramente la figura de un hombre sentado en el camarote, apenas iluminado por la luz tenue del tablero. Me detuve de inmediato, el corazón se me quería salir del pecho. Bajé del tráiler con la linterna y rodeé el vehículo. Nada. Pero al regresar a la cabina, vi algo que me dejó helado.
sobre el asiento del copiloto había una colilla de cigarro, recién apagada. Al día siguiente, en una gasolinera, comenté lo sucedido con un compañero trailero que conocía la ruta. Me miró muy serio y me dijo: esa carretera está marcada, compa. Hace años un trailero se volcó en esa misma curva. Dicen que era fumador empedernido y que a veces se sube a los camiones para advertir del peligro. No todos lo ven, pero los que lo hacen, dicen que es porque él quiere que manejes con cuidado. Desde ese día, siempre llevo conmigo una estampa de San Cristóbal, patrono de los viajeros. No soy hombre de miedos, pero cuando estás solo en la carretera, hay cosas que simplemente no se pueden explicar. Me llamo Raúl Martínez, tengo 18 años trabajando como trailero. Lo que voy a contar no tiene nada de fantasmas ni cosas sobrenaturales, pero fue una experiencia que me marcó y que nunca voy a olvidar. Era una madrugada de 2015, manejando por la carretera de Querétaro a Laredo. Transportaba maquinaria y ya llevaba varias horas conduciendo sin parar. La noche estaba completamente oscura, solo se veían las luces del tráiler iluminando la cinta asfáltica. Aproximadamente a las 2 de la mañana, noté un vehículo a un par de kilómetros detrás de mí. No le di importancia, pero poco a poco empezó a acercarse demasiado. Eran unas luces bajas, sin cambiar de intensidad, lo cual ya me pareció raro. Intenté mantener la calma, pero después de varios kilómetros seguían a la misma distancia, sin adelantarme ni alejarse. Decidí reducir un poco la velocidad para ver si pasaban, pero nada. En un tramo de la carretera con menos visibilidad, de pronto las luces desaparecieron. Pensé que tal vez se habían detenido o tomado otra salida, pero apenas unos minutos después, vi un destello de luz reflejado en mi espejo lateral. Habían apagado las luces y ahora estaban pegados a mi remolque. En ese momento se me heló la sangre. Sabía lo que podía estar pasando. En esa zona ya se habían reportado intentos de asaltos a transportistas. Mantuve la velocidad y traté de no mostrar nervios. Recuerdo haber ajustado los espejos para vigilar mejor. De pronto, el vehículo aceleró y se puso a la par del tráiler. Era una camioneta oscura con vidrios polarizados. Intentaron hacerme señas para que me orillara. Lo primero que pensé fue: no voy a detenerme. Llamé por radio a la central y avisé de la situación. El operador me pidió mantener la calma y no detenerme hasta llegar al siguiente retén federal, que estaba a unos 15 kilómetros. La camioneta se mantuvo a mi lado un par de minutos, luego se adelantó y comenzó a frenar, tratando de obligarme a reducir la velocidad. Lo que hice fue mantener la distancia y cambiar de carril cuando pude. Por suerte, a lo lejos, alcancé a ver las luces del retén. Toqué la bocina con fuerza y encendí las luces altas como señal de auxilio. La camioneta frenó en seco, dio la vuelta y se perdió entre la oscuridad antes de llegar al punto de control. Al contarle lo sucedido a los agentes, me dijeron que era una técnica común, el cierre o la culebra, donde intentan hacerte detener para asaltarte o robar la mercancía. Desde esa noche, siempre manejo con una lámpara de alto alcance y llevo una navaja táctica a la mano. No es miedo, es precaución. En la carretera, uno nunca sabe lo que puede pasar. Me llamo Marco Valdez y he sido trailero por casi 15 años. Lo que voy a contar me pasó hace unos años, y aunque no puedo explicarlo del todo, es lo más extraño y perturbador que he vivido en la carretera. Era una madrugada de noviembre, manejando por un tramo solitario de la carretera libre entre Saltillo y Monterrey. El clima estaba pesado, con una niebla espesa y el frío calando fuerte. Iba con una carga de autopartes y aún me faltaban unas 3 horas para llegar a mi destino. En ese tramo apenas había señal, y la radio solo daba estática. Lo único que rompía el silencio era el sonido constante del motor y las llantas sobre el asfalto húmedo. Pasando un viejo puente, noté algo raro por el retrovisor, unas luces a lo lejos, pero demasiado bajas para ser otro camión. Pensé que era un coche, pero no parecía acercarse ni alejarse, solo se mantenía a la misma distancia, casi como siguiéndome. Después de varios kilómetros, las luces desaparecieron de golpe. No le di mayor importancia, pero entonces, cuando miré al retrovisor de nuevo, vi otra cosa. Algo que no debería estar ahí.
En el asiento del camarote, donde siempre llevo una cobija y mi maleta, había algo más. Un bulto. Me congelé por un segundo. Tragué saliva, tratando de convencerme de que era solo la cobija mal doblada. Pero cuando observé mejor, lo vi moverse. Encendí la luz de la cabina sin detenerme. El bulto se enderezó. Y pude ver claramente la figura de una persona, o lo que parecía ser una persona. No tenía rostro, solo una sombra, y estaba sentada, mirándome, o al menos, dándome esa sensación. El miedo fue tan fuerte que sentí un nudo en el estómago. Sin detenerme, grité: ¿Quién está ahí? Y en ese momento, todo se sintió pesado. La cabina se llenó con un olor a tierra húmeda y hierro, como a sangre. De pronto, el motor empezó a fallar, como si se ahogara. Las luces del tablero parpadearon y sentí como el volante se endurecía. No podía detenerme en medio de esa neblina y a esas horas. El bulto seguía ahí. Entonces, de la nada, desapareció. El motor recuperó potencia y las luces volvieron a la normalidad. No me detuve hasta llegar a una gasolinera. Revisé el camarote con la linterna, pero todo estaba en orden. Lo más extraño fue lo que me dijo un compañero que encontré ahí. En ese puente, hace años, un trailero se quedó dormido y se salió del camino. Dicen que se volcó y murió atrapado. Me llamo Luis Sánchez y llevo más de 12 años recorriendo las carreteras de México. Esta historia me ocurrió en 2020, durante la pandemia, cuando muchas rutas estaban desiertas y los paraderos eran lugares solitarios y desolados. Aquella noche, llevaba una carga de alimentos rumbo a Chiapas. Había salido de Oaxaca y tenía planeado avanzar hasta el amanecer. Eran alrededor de las 2 de la mañana cuando el cansancio empezó a pesarme. Decidí buscar un lugar seguro para estacionarme y descansar un poco. Encontré un paradero pequeño, de esos improvisados que tienen espacio para 1 o 2 camiones. Estaba vacío, pero el cansancio era demasiado. Apagué el motor, dejé encendida una luz en la cabina y recliné el asiento para dormir un rato. No pasaron ni 10 minutos cuando escuché un golpe seco en el remolque, como si alguien hubiera lanzado una piedra o algo pesado. Me incorporé de inmediato y miré por los espejos, pero no vi nada. Abrí la ventana y grité: ¿Quién anda ahí? Nadie respondió. Bajé con la linterna y revisé el remolque. Todo parecía en orden. Pensé que quizás había sido algún animal y volví a la cabina. Intenté dormir de nuevo, pero no pasaron ni 5 minutos cuando escuché un ruido más fuerte, como si alguien estuviera golpeando la puerta del copiloto. Me congelé. Giré lentamente la cabeza y vi algo que no debería estar ahí. Había una mano marcando el cristal de la ventana del copiloto, una mano delgada y sucia, con los dedos alargados. Tomé un tubo que siempre llevo debajo del asiento y abrí la puerta de golpe, pero no había nadie. Miré alrededor con la linterna, iluminando los matorrales cercanos, pero el lugar estaba vacío. Regresé a la cabina, cerré con seguro y encendí las luces altas para ver mejor. Fue entonces cuando lo noté. En el parabrisas, escrito con algo parecido a lodo, había una palabra: vete. El miedo me invadió. Encendí el camión y arranqué sin pensarlo 2 veces. Mientras me alejaba, por el retrovisor, me pareció ver una figura delgada y encorvada saliendo de entre los matorrales. No paré hasta llegar a un paradero más grande y bien iluminado, donde había otros traileros. Allí me contaron historias sobre ese tramo. Al parecer, hace años, un grupo de migrantes murió intentando cruzar esa zona a pie, buscando subirse a camiones para avanzar. Desde entonces, dicen, algunos conductores han tenido encuentros extraños como el mío. Me llamo Andrés García y soy trailero desde hace más de 10 años. Lo que me ocurrió hace un par de años en la carretera entre Durango y Mazatlán fue algo tan extraño que aún no logro explicarlo. No fue algo sobrenatural, pero sí me hizo cuestionar la realidad. Era una madrugada de julio. Había salido de Mazatlán y tenía que llegar a Durango con una carga de alimentos. La carretera era bastante solitaria, con pocos camiones en ruta.
Ya estaba muy cansado, pero me faltaba poco para llegar a un pequeño pueblo, así que decidí seguir sin detenerme. En un tramo muy aislado, a unos 30 kilómetros de la última gasolinera, vi una señal de tráfico que indicaba un desvío hacia un pueblo pequeño. Lo curioso fue que en el letrero, en lugar de decir el nombre del pueblo, solo aparecía un mensaje en letras grandes: no sigas. Me detuve por un momento, pensando que tal vez alguien había vandalizado el cartel, pero sentí una extraña sensación. Decidí ignorarlo y seguir adelante. Pocos minutos después, mi radio comenzó a sonar por sí sola. Al principio, pensé que podría ser interferencia, pero el sonido era claro, como si alguien estuviera hablando. Estaba demasiado lejos de cualquier estación, así que eso me desconcertó. Intenté cambiar de frecuencia, pero seguía escuchando una voz entrecortada que repetía una y otra vez: no sigas, hay algo esperándote, no sigas. El sudor comenzó a helarse en mi piel. Miré a mi alrededor, pero no vi nada fuera de lo normal, solo la carretera desierta. Decidí apagar la radio, pero lo que ocurrió después me puso los pelos de punta. En ese momento, la luz del camión comenzó a parpadear y el motor hizo un ruido extraño, como si se estuviera apagando. Justo cuando pensé que algo podría estar fallando, vi una figura a lo lejos, caminando por el borde de la carretera. Era un hombre, vestido con ropas sucias, con el rostro cubierto por un sombrero. Al principio, pensé que podría ser alguien pidiendo ayuda. Pero algo no cuadraba. El hombre parecía moverse de manera errática, como si no tuviera control sobre sus movimientos. Decidí acelerar para pasar rápidamente junto a él, pero justo cuando lo rebasé, vi su rostro reflejado en el espejo retrovisor. Estaba completamente pálido, y sus ojos eran de un blanco opaco, como si no tuviera pupilas. Sentí una presión en el pecho y mi cuerpo se llenó de un miedo inexplicable. Seguí adelante sin mirar atrás, con la sensación de que algo estaba observándome. Cuando finalmente llegué al pueblo, decidí parar en la primera gasolinera que encontré. Le conté lo que me había pasado a un hombre que estaba allí, y me dijo algo que nunca olvidaré. Eso es común por esa zona. Hace años, un grupo de personas desapareció en ese tramo de carretera. Nadie sabe qué les pasó, pero se rumorea que algunos traileros han tenido encuentros extraños ahí. No se detenga en esa parte, amigo. Me dijeron que había una leyenda local sobre un hombre que había perdido la vida en esa carretera hace décadas, y que su espíritu aún acechaba a quienes pasaban por allí. Aunque no creo en fantasmas, esa noche, lo que viví fue tan real y perturbador que aún me siento inseguro al pasar por ahí.